Hermanos, hace 3 domingos que venimos meditando en relación a la fe. Primer domingo en relación al perdón al prójimo, y esto es importante, no un tema teórico o dogmático, sino si tengo que perdonar siempre al que, según yo, como dicen vulgarmente, me ofende. Y Jesús dice que sí, que hay que perdonarlo siempre. Entonces los apóstoles espontáneamente dicen, aumentanos la fe. Y Jesús dice, si tuvieran fe como un granito de mostaza, le dirían a esta planta, arráncate y plántate en el mar, y ella les obedecería. El domingo pasado teníamos a la fe en relación con la gratitud. 10 leprosos son curados y solamente uno vuelve a agradecer. Y hoy tenemos la fe o la falta de fe en relación con la oración. Es decir, el contexto de la oración tiene que ser un contexto de fe. La fe es una virtud sobrenatural que tiene dos componentes. Uno, noticia, sabemos que Dios existe porque Él se reveló, y otro también, confianza. Si Dios se revela, si Dios nos da un mensaje, nosotros tenemos que responder ese mensaje. Y el ámbito propicio para que la fe crezca es precisamente el ámbito de la oración, del diálogo con Dios. El martes celebrábamos la fiesta de la patrona secundaria de nuestra diócesis, de Santa Teresa, que tenía una muy linda definición de la oración. Dice que orar es tratar con Dios como se trata con un amigo, hablar con Dios como si uno hablase con un amigo. El camino de oración tiene que ser un camino importante. Y el camino de la fe es un camino que marca la vida de las personas. Nosotros, cuando somos bautizados, la gracia propia del sacramento es la filiación divina. Dios, dice San Pablo, nos hace hijos con minúscula en el Hijo con mayúscula que es Cristo. El bautismo nos perdona el pecado original, nos hace miembros de la Iglesia y nos da como 3 semillitas que nosotros tenemos que hacer fructificar a lo largo de la vida, que son la fe, la esperanza y la caridad. Las virtudes teologales. La virtud es un hábito, tenemos que hacer el hábito. Cuando uno repite muchas veces algo, se termina siendo un hábito. Si la cosa es buena, es una virtud. Si la cosa es mala, el hábito se llama vicio. Y la fe es una virtud que nosotros tenemos que hacer en nuestra relación con Dios, también en nuestra relación en todos los ámbitos de la realidad tienen un pequeño correlato hacia la fe. Hay fe natural y fe sobrenatural, pero por ejemplo, en la ciencia tenemos que tener fe de que el modelo va a servir, y entonces ese modelo científico se testea hasta que algo lo haga dudar razonablemente y se pase a lo otro, pero se maneja con una fe humana, como es la fe humana también del conocimiento. Si a nosotros nos dicen que descubrieron una especie nueva de tortuga, bueno, hasta que no la veamos tenemos que creer, si el científico habitualmente no nos miente. En las relaciones humanas, cuando nosotros hablamos con tal o con cual, que te cuentan una historia, en principio no habría que dudar, pero a veces después sabemos que por ahí, por H o por B, te modifican la historia. Es decir, ven que la fe no solamente es en el ámbito sobrenatural, pero la fe en el ámbito sobrenatural es más definitiva, porque uno no puede meter en un tubo de ensayo un sacramento, uno no puede hacer un análisis del genoma de la Trinidad. Entonces, el paradigma es la fe religiosa, pero toda nuestra vida, porque somos seres que vamos conociendo limitadamente, tiene ese ámbito propio de la fe. Y esta fe que nos presenta el Evangelio de hoy nos tiene que motivar a orar con insistencia. Vieron que hoy la parábola no ofrece resistencia del motivo. Dice el evangelista que con una parábola Jesús quiso enseñar que es necesario orar siempre sin desanimarse. Y el tema de la oración es el problema. En principio el tema de la oración puede ser cualquiera, no hay límites. Papa Benedicto tiene 2 o 3 intervenciones muy interesantes sobre el tema. Si uno realmente tiene fe,
Si uno tiene la virtud de la fe, que es el equilibrio, lo que decimos nosotros así como broma, ni muy pelado ni dos pelucas, la fe es el equilibrio. El defecto, la falta de fe produce la increencia, el exceso de fe produce la superstición. Las dos cosas es un error. Nosotros tenemos que tener una fe equilibrada, una fe prudente, una fe cierta, una fe sencilla y una fe que realmente nos una con el Señor. Y entonces, en esa unión que nosotros tenemos a través de la fe con el Señor, en el ejercicio de los sacramentos, en la vivencia de nuestro bautismo, de nuestra comunión, de nuestra confirmación, cualquier tema es propicio para la oración. Pero acá Jesús dice que Dios va a escuchar, aunque parezca que no, aunque tarde un poco, va a escuchar y va a hacer justicia. Siempre Dios concede en razón de la justicia. Justicia es dar a cada uno lo suyo, no a todos lo mismo. Retribuere unicuique sui, decía Ulpiano, la perpetua y constante voluntad de dar a cada uno lo suyo. Lo otro es igualitarismo, por eso si un padre quiere ser justo con muchos hijos, le tiene que dar a cada uno lo suyo, no a todos lo mismo. Yo le doy a todos lo mismo. Ahí está el error. No son iguales, ninguno es. Eso nos enseñaba en el colegio. Igual ahora te enseñan cualquier cosa, ¿no? Pero uno es único y irrepetible. En mi caso, por fortuna, imagínense dos como yo, un horror. Entonces, es importante que nosotros aprendamos la noción de justicia. De ahí que, filosóficamente, la primera virtud derivada de la justicia, ¿cuál es? La religión. Porque si hay que darle a cada uno lo suyo, si vos sos creyente y sos vivo, al primero que le tenés que dar lo propio es a Dios. Por eso la primera virtud derivada de la justicia es la religión. Nosotros hoy, al cumplir el precepto dominical, estamos cumpliendo un acto importante de la virtud de la religión, dándole a Dios lo suyo, lo que le corresponde. Y entonces cuando nosotros, si bien podemos pedir cualquier cosa en la oración, puedo pedir un coche nuevo, puedo pedir salud, puedo pedir un viaje, todo lo podemos pedir. Pero a veces el Señor no concede. ¿Por qué? Porque a veces Dios quiere la salvación fundamentalmente. Dios quiere nuestro crecimiento, nuestro bien espiritual. Y a veces por ahí nosotros, en una parte de nuestra vida, pedimos algo que nosotros no podemos saber en qué termina eso, pero Dios sí sabe. Por eso a veces la cosa se prolonga y uno dice, pero yo le estoy pidiendo a Dios tal o cual cosa y Dios no me la concede. Y sobre todo cuando pedimos cosas morales, en el sentido de que a veces pedimos cosas que involucran a otro, que mi hijo haga esto, que mi esposo haga lo otro, que mi señora haga lo demás allá. Eso implica la libertad, es una gran responsabilidad cuando uno le pide a Dios, porque Dios tiene que hacerte justicia a vos, pero le tiene que también hacer justicia a la persona que vos estás pidiendo tal o cual cosa. Y entonces tenemos que pensar que Dios no nos va a dar algo para un caprichito momentáneo y que después nos termine dañando. Y para esto no hace falta ser ni un profundo filósofo ni un sagaz teólogo, porque la sabiduría popular lo dice también, ¿no? Cuando a veces Dios no concede lo que uno le pide, dice, no hay mal que por bien no venga, porque después con el tiempo te das cuenta que si te hubiera sucedido eso que tanto deseabas, por ahí no hubiera terminado todo tan lindo como hubiese aparentado. No solamente tenemos esta noticia desde la revelación, sino que también la praxis, la visión de la razón nos hace notar esto. Pero tenemos que confiar y cualquier tema que nosotros tenemos es propicio para la oración, pero tenemos que saber siempre que es todo en razón de la justicia y Dios es el justo por antonomasia, Dios es el único justo. Nosotros hacemos justicia como podemos, pero Dios es el único justo y siempre nos va a dar cosas que podemos sobrellevar y siempre nos va a dar cosas que terminen para nuestro bien, como dice San Pablo, todo lo bueno y lo malo concurren para el bien de aquellos que amamos a Dios. Esperemos que nosotros lo amemos a Dios, que tengamos confianza y que siempre en la oración entendamos que todo se nos va a conceder en relación a la justicia, pero también seamos consecuentes y como es una relación que tenemos con Dios,
démosle en justicia a Dios lo que le corresponde. Por lo tanto, con fragilidad, con debilidad, con errores, tratemos de escuchar su palabra y de vivirla de verdad en nuestra vida y sobre todo en la relación con el prójimo. Rezamos por todas nuestras intenciones, especialmente en este día encomendamos a las madres, a los que tenemos la suerte de tener a la mamá viva, rezamos por ella, para que Dios les haga siempre justicia, y también rezamos por las mamás difuntas, para que el Señor les conceda el lugar del consuelo, de la luz y de la paz, y agradecer que a través de ella todos tienen el don de la vida, que también tenemos que valorar y tenemos que respetar. Encomendamos a todas las mamás, vivas y difuntas, a la Santísima Virgen, a la mamá de Jesús y Madre espiritual nuestra, pidiendo que siempre tengan la bendición del Señor. Que así sea.